Buenas, soy Axel Liera. Yo les reacciono al capítulo número 5 de Vigilantes, Boku no Hero Academia Illegal, segunda temporada. Y bueno, en el episodio anterior vimos cómo pues nuestro querido Koichi continuaba pues su travesía como vigilante. Viendo cómo pues después de descubrir esta nueva técnica empieza pues ahí a entrenarla un poco, pero se termina involucrando pues en una situación peliaguda con un villano, el cual pues era, vemos que tenía pues ahí habilidades tanto pulpásticas como calamarísticas, dificultándole pues ahí enfrentar pues a este adversario al final. O sea, vemos cómo pues se termina topando con tanto con Aizawa y como los hermanos Saltamontes. Bastante curioso la verdad. Y después de ahí un cruce, pues de ahí utilizando pues ahí un poquito de su nueva técnica, ya un poquito pues más mejorada, vemos como pues en un principio habían logrado derrotar a este villano, aunque al final se les termina escapando, pero por mala fortuna o por suerte, dependiendo de cómo se termine viendo, vemos como pues este villano se termina topando con un villano mucho peor, el tipo Flash, el cual vemos como pues termina absorbiendo, bueno, termina pues ahí noqueándolo y absorbiendo un poco de su sangre, justamente pues para el experimento que está llevando a cabo para All for One. Aunque después de terminar siendo herido un poco, vemos como pues este tipo al parecer está totalmente trastornado, teniendo una fijación bastante problemática, o sea, con el héroe el reloj. Eh, Al punto, o sea, haberse hecho una cicatriz pues en honor a este mismo. Así que muy turbio, la verdad se termina ahí presentando el asunto. Vamos a ver, o sea, si nos terminan ahí revelando más cuestiones con respecto pues a este nuevo enemigo que, como vemos, ya hizo su cruce, o sea, con el mismísimo Koichi. Al final, o sea, vemos cómo pues están ahí llevando la situación, o sea, de que nuestro querido amigo, el Nudillos, eh, era el que posiblemente pues estaba detrás de estos ataques tan, digamos, viscerales, o sea, contra los villanos. Así que no sé si se marcarán esas rutas a donde empiecen ahí a investigar a todos los vigilantes, o terminemos pues ahí zafando la situación. La verdad es que me gustaría más, o sea, aunque fuera ahí una confusión y tal, o sea, que las cosas se complicaran, o sea, porque de momento la llevan muy libre, siendo vigilantes, tomando en cuenta que se supone pues que para ejercer ahí actos heroicos pues necesitas precisamente una licencia. Es como ser médico y andar ahí de curandero, o sea, sin realmente tener ahí conocimientos de medicina, pero a ver, a ver qué es lo que termina aconteciendo. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Wow, un capítulo muy interesante donde se nos han estado mostrando varias revelaciones. Un poquito pues de suculencia al principio del episodio y después el regreso pues de nuestro Shishio en el segundo. Así que bastante bien, la verdad, o sea, con la primera parte sabiendo ahí un poquito de pop celosilla, el asunto de la cita grupal y nuevamente pues todo el asunto pues ahí de las drogas. Miren que aquí sí me hubiera gustado, o sea, para que vean que todo el capítulo, o sea, hubiera durado la situación, o sea, de la cita grupal y no el capítulo anterior, o sea, con lo del pulpo. La verdad, o sea, aquí sí me parecía interesante, pero no. O sea, aquí ahora sí lo terminaron recortando bastante. O sea, me interesaba, la verdad, saber ahí un poquito de los celos de Pop, Koichi siendo ahí un ligador innato, y bueno, un poquito pues ahí de fanservice por parte de nuestra querida Midnight. O sea, no teniendo pues ahí todavía, creo que para ese punto parece que todavía no estaban las regulaciones con respecto pues a los trajes, porque uff, bastante potente.
Triste recordar, o sea, lo que termina pues ahí pasando en el futuro. Aunque al menos, a diferencia de otros ciertos héroes, pues sí termina haciendo algo en medio de todo, Koichi. Pero bueno, interesante episodio, la verdad, o sea, con la chica esta del Yuri, que bueno, estaba pues ahí obsesionada ahí con su amiga, o sea, que termina ahí drogando pues a todos los hombres. Hay que decir, hay que hacer mención, o sea, lo bien bonito, o sea, que se veía Pop, o sea, con disfrazada, o sea, con el maquillaje y con el pelo negro, se le quedaba muy, muy, muy chulo, la verdad. Hay que decir, o sea, que el diseño bueno, al menos de estas chicas y tal, o sea, estaban muy bonitas, la verdad. Pero bueno, ya después de esto terminamos teniendo, o sea, ya un poquito pues ahí, bueno, con Aizawa, hablando pues acerca de lo de las drogas, y cómo pues poco a poco van viendo, o sea, cómo pues quien está detrás de todo esto pues va ahí experimentando con las drogas, o sea, primero, o sea, queriéndolos pues ahí a ser descontrolados, luego pues ahí queriendo, o sea, la modificación. Les digo, o sea, todo esto no sé si lo había mencionado, o sea, en la primera temporada o fue un pensamiento, o sea, random de los que a veces suelo tener, o sea, en el día, de que me suena bastante a que es muy posible, o sea, que esto estén probando la creación de los gnomos, lo cual al menos para mí sería algo muy, muy, muy interesante, o sea, de que en una eh, historia y sí, en un spin-off y tal, o sea, no fungiera simplemente como una obra ahí de que, sí, vamos a mostrar un poquito más del mundo y ya, o sea, sino que le den esa conexión, o sea, con la historia original. O sea, estaría muy, muy interesante, aunque lo único malo, les digo, es el hecho, o sea, de que de Koichi y todos los demás, o sea, no terminamos escuchando nada en la historia y principal. Me pregunto, o sea, qué excusas se van a terminar, o sea, porque me imagino que terminarán metiendo una excusa, o sea, para justificar el hecho, o sea, de que estos héroes como tal no hayan terminado siendo mencionados o mostrados, pues, a futurillo. Bueno, en la historia, en la trama principal, pero bueno. Ya después terminamos viendo el regreso pues de un viejo conocido, nuestro queridísimo Nudillos Polvosos, el cual aparentemente pues está haciendo ahí su propia investigación ahí, golpeando ahí a algunos maleantes y tal, para reunir información, o sea, porque como vemos aparentemente su búsqueda y su trabajo pues no ha terminado. Así que muy interesante la verdad, o sea, cuál será ahí el objetivo final de nuestro querido Shisho ahora que ya ha logrado recuperar pues ahí a su hija. O sea, yo creí que ese era el objetivo final, pero no, o sea, parece que está terminando buscando pues ir más allá. Dudo mucho, o sea, que terminemos viendo, o sea, lo de All for One, o sea, porque no, no tendría mucho sentido, la verdad, y aparte significaría la muerte para este personaje, así que no creo que les digo que vaya a terminar llegando totalmente a la raíz del asunto, o sea, probablemente simplemente pues logrará llegar ahí al esbirro común que de momento parece ser, o sea, que el enemigo ya finaloide tal va a ser el tipo este de la velocidad. Así que interesante. Aparte, terminamos descubriendo de que aparentemente nuestro querido Shisho, pues sí, era un héroe antiguamente. Que le terminaron pues robando su don. Y en un principio no me di cuenta, o sea, pero volviéndolo a ver, no es, es que le digo, no me acuerdo cómo era o sea, el otro héroe, pero recuerdo que era rojito también y tal, pero no era reloj. O sea, o sea, porque sería un plot muy potente, la verdad. O sea, si resulta ser que el Chicho era reloj antes y
le terminaron ahí robando su don y dándoselo a este tipo, algo por el estilo, y que este tipo pues esté ahí obsesionado, o sea, con este por alguna razón. Wow, sería un puntazo, la verdad, que al final todos los enemigos ahí, o sea, de tal, o sea, estén relacionados justamente pues con el mismísimo polvillo. Aunque es jodido, porque al menos en la primera temporada y tal, o sea, vimos, bueno, que la amenaza principal, pues era la hija de este que está siendo controlada por lo de las abejas y tal. Eh, pero como vimos, o sea, Koichi y Pop nunca se terminaron enfrentando esta misma directamente. Al final fue el polvoso, o sea, el que terminó pues ahí lidiando con todo el asunto. No sé si ahora nuevamente va a ser igual, o sea que el polvoso, o sea, se termine enfrentando a Flash, a Flash malvado. Y ya sería una putada, la verdad, o sea, porque al final harían que Koichi y Pop realmente no tuvieran ahí ningún, o sea, ningún versus, o sea, contra ningún villano. Y aparte, al menos a mí sí me gustaría, o sea, que este Koichi, o sea, se terminara enfrentando a alguien con un don bastante similar. O sea, bueno, no es para nada lo mismo, o sea, uno es acelerar y el otro es repeler, pero me refiero pues al ser dos derivados ahí de la velocidad y tal, o sea, me parecería chulo ahí ver un enfrentamiento pues ahí entre ambos, aunque tristemente, o sea, sí se nota, o sea, que Koichi poco a poco va mejorando ahí con sus dones y tal, o sea, pero cuando ya te lo ponen ahí, o sea, en comparación, o sea, que entran otros héroes, Koichi, o sea, siempre termina quedando bastante atrás, o sea, ya lo vimos con Aizawa al final, y eso que Aizawa, o sea, no es que tenga un don vistoso y tal, pero aún así, o sea, vemos cómo le termina superando a Koichi bastante fuerte, a pesar de que Koichi tiene un don ahí más vistoso, podríamos llamarlo, pero curioso la verdad. Pero bueno, ahora que nuestro querido Nudillos ha vuelto a la ciudad, vamos a ver qué es lo que terminará aconteciendo, a ver si realmente, o sea, termina siendo pues el mismísimo reloj y tal, qué va a pasar ahí con las drogas, qué va a pasar con el Flash malvado y cómo Koichi y Pop se verán involucrados pues en todo esto. Así que ya con esto, creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.